Bueno, buenos días. Como ya llegó la persona que realmente importaba, ¿no? Entonces vamos a iniciar. No, digo, pues es la que va a hablar. Si no, los demás, ¿qué hacemos? Bueno, este 2016 es sin duda un año importante para nuestro instituto, ya que a lo largo de él se cumplen 60 años de la fundación del Centro de Estudios Literarios, el 9 de octubre de 1956, 50 del inicio de labores del Centro de Traductores de Lenguas Clásicas, el 24 de octubre de 1966, antecesor del hoy Centro de Estudios Clásicos, y 20 años de la construcción de la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño, la más grande del subsistema de humanidades y una de las más valiosas de la universidad. Conmemoraremos en su momento cada una de esas efemérides con actividades especiales. No obstante, la que iniciamos hoy no le cede en importancia, en tanto se trata de un ejercicio que tradicionalmente nos involucra a todos. Y si bien el formato elegido para las jornadas de este año optó por no atender el esquema de mesas simultáneas, buscando facilitar la asistencia de un mayor número de académicos a cada sesión y la interacción durante ellas, no albergo dudas de que las participaciones elegidas en cada una de las entidades que componen nuestro instituto dará buena cuenta de la amplitud, diversidad y riqueza de los temas que en él se abordan, la calidad con que se hace y las diversas posibilidades del trabajo conjunto, facilitador de la comunicación más allá de la mera cohabitación, apostando por una visión holística y una perspectiva hermenéutica tan plural como integral. Así, en las mesas que se presentarán, a más del diálogo expreso entre la recepción y la tradición clásicas o las diversas perspectivas analíticas del léxico hispánico y las de las lenguas tonales mesoamericanas, son evidentes, entre otros, los entrecruzamientos posibles entre las vidas infames y las ejemplares de que nos hablarán los colegas de literarios, con la figura del monje Eustaquio, que reúne en sí misma varias calidades, por no hablar de las perspectivas que plantearán las miradas sobre las literaturas del yo, los diversos derroteros de la hermenéutica o aquellos por donde transitan hoy los estudios mayas. Como expresión inicial de tan deseables entrecruzamientos, se presentará al final la mesa Lengua y Religión en la época virreinal, que se plantea como antecedente a la creación de un seminario permanente en este instituto sobre dicho periodo, desde una perspectiva interdisciplinaria, pero anclada en lo filológico. De los clásicos, Platón y Aristóteles, Alanda de la Izamal colonial, el Fernández de Lizardi decimonónico y la fonología prosódica del Totonaco de hoy, las lecturas posibles son tan plurales como las miradas que se posan sobre los textos, discursos, grafías e imágenes que tiempos, espacios y actores diversos generaron. Pero en esa misma pluralidad radica su viabilidad de entablar diversos diálogos entre el emisor y el receptor, el significante y el significado, la memoria histórica y filológica y la construcción del porvenir identitario. Ante panorama tan vasto, rico y complejo, no me queda más que manifestar mi agradecimiento al maestro Rodríguez Guerra, a las y los coordinadores de centros y seminarios y al personal administrativo por su dedicado y eficiente empeño en la organización de este encuentro y, por supuesto, a los colegas que le darán sustancia con sus ponencias, que desde perspectivas únicas y singulares contribuirán, no albergo duda, en ilustrarnos acerca de las numerosas miradas que la filología es capaz de desplegar para facilitar los entrecruzamientos disciplinares, temáticos y metodológicos y el diálogo susceptible de articularse en torno a ellos. Muchas gracias y le dejamos la palabra a la doctora Ute Schmidt. Más o menos.
doctora Ute Schmidt no necesita presentación, pero voy a leer una brevísima semblanza. Hizo su licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, después de haber obtenido el diploma de estudios franceses en la Universidad de Nancy. Ingresó al Centro de Traductores después del actualmente llamado Centro de Estudios Clásicos. 4 años después de su fundación, se fundó en 1966, como ya se mencionó, es decir, en 1970. Es investigadora titular C de tiempo completo. En la UNAM ha sido profesora a nivel licenciatura y posgrado de asignaturas como Ética, Historia de la Filosofía, Antropología Filosófica, Filosofía Grecorromana, La República de Platón, Ética de Aristóteles, entre otras. Su principal línea de investigación ha sido la traducción y estudio de obras de Platón, de quien ha publicado el Menón, Georgias, Laques, Cratilo, Protágoras, Eutidemo y Teeteto. Entregó recientemente a dictaminación el Filebo y el Critias. En esta ocasión nos ofrecerá la primera conferencia magistral de estas jornadas 2016. El título de su trabajo es El mejor estado en Platón y Aristóteles, perfección y posibilidad. Le cedo la palabra a la doctora Schmidt. Bueno, si bien está científicamente demostrado que la ponencia ideal dura 17 minutos y medio, esta es mucho más larga. Debo de hacer un precomentario. Probablemente no todas las personas tienen en mente los datos, más o menos, algunos más o menos exactos, de la República de Platón y de las leyes. Así que va a haber algunos pasajes que no serán tan fácilmente entendibles, pero el grueso de la ponencia es perfectamente entendible para un público culto. Las teorías sobre el Estado, sus funciones, su finalidad y su origen son posteriores a la convivencia real de grupos humanos. Dentro del pensamiento occidental son los griegos, especialmente Platón y Aristóteles, quienes por primera vez hacen del Estado un tema de reflexión sistemática y filosófica. Aparte de ser filósofos, hacen filosofía de la política y además son diseñadores de utopías, esto es de estados perfectos, si bien Aristóteles en menor medida que Platón. Para ambos el Estado es más que una simple agrupación humana, es un orden de convivir que abarca la vida social del hombre. Para ambos el Estado es un fenómeno natural, el hombre es por naturaleza un ser social, no un ermitaño, un zoon politicón, que pueda alcanzar su perfección humana solamente como polites, como ciudadano, esto es, como miembro de la polis, lo cual refleja una visión optimista del Estado, que no es concebido, por ejemplo, como opresor, aunque a veces sí. Ambos tienen una visión organicista del Estado, esto es, cada individuo cumple una función dentro del conjunto, el cual se considera más importante que el individuo. Como ejemplo se puede aducir la facilidad con la que Sócrates acepta la ley ateniense que lo condena a morir. Ambos pensadores creen que gobernar y ser gobernado es natural y bueno. La polis, el conjunto político organizado, es condición para la vida feliz. Esta postura no es común y tampoco lo era entre los griegos, pero entre los dos grandes politólogos sí. Ahora bien, Platón y Aristóteles no solo hacen ciertas consideraciones sobre el Estado en general, sino que reflexionan al mismo tiempo en torno a un problema relacionado con el anterior, a saber, acerca del mejor Estado. Es decir, en determinado momento de su pensamiento político, llegan a la conclusión de que debería existir un Estado perfecto que careciera de las vicisitudes de los estados existentes, que por cierto conocieron en buena medida. Ambos son, pues, aparte de pensadores políticos, utopistas,
por cuanto que cada uno de ellos construye un modelo de Estado como debería ser según los criterios de cada uno. Este trabajo se basa, por un lado, en la República y en las leyes del filósofo de la Academia, y por otro, en la política de Aristóteles, especialmente en los libros 7 y 8 de esta obra, que en términos generales analiza la construcción de una polis griega y las técnicas políticas con miras a formas de Estado que pretenden dar a sus habitantes una vida estable y armoniosa. Cabe añadir que el pensamiento del estagirita sobre el mejor Estado no solo se halla en los libros 7 y 8 de la política, sino también en los libros anteriores de la misma. Asimismo, encontramos algunas ideas al respecto en la Ética Nicómaco. Es relativamente fácil hablar sobre el pensamiento utópico de Platón, ya que él mismo describe de manera amplia dos proyectos de un Estado ideal. Uno intitulado República, otro intitulado Las leyes. Esta última, según André Lacks cita, se puede considerar como la primera obra de filosofía política de la tradición occidental en sentido cabal. Termina la cita. Aparte de ello, es de difícil y árida lectura. Las leyes, no el libro de Lacks. Las leyes sí son torturesco, digamos. Empero, para restablecer el pensamiento utópico de Aristóteles, se presenta una dificultad. La política queda inconclusa en medio del libro 8, justamente al tratarse de una educación superior que hubieran debido recibir los jóvenes, no los niños. Las ideas aristotélicas acerca de una educación superior están, pues, lamentablemente perdidas. Ahora bien, ¿cómo construyen los dos filósofos sus respectivas utopías? ¿Qué ideas comparten y en cuáles se diferencian? Antes de desarrollar cada punto al respecto, quisiera indicar sus coincidencias y sus discrepancias, empezando con las coincidencias. Primero, tanto Platón como Aristóteles tienen una concepción general del hombre y del Estado, mediante la cual fundamentan sus proyectos respectivos del Estado ideal. Esta concepción general implica, a su vez, ideas sobre el sentido de la vida humana. 2. Ambos desarrollan una imagen ideal del hombre, esto es, prescriben cómo debería ser el hombre dentro de la polis. De ahí que atribuyen una muy fundamental importancia a la educación como instancia que tiene la tarea de transformar el hombre natural en ideal. Y yo también en esta ponencia me detengo bastante en los aspectos de la educación. 3. En ambos modelos de Estado existen prácticas de eugenesia, un control rudimentario de la natalidad, prescripciones acerca de cuándo contraer matrimonio y una división de trabajo. 4 y último, ambos pensadores rechazan la democracia como mejor forma de gobierno. Ahora bien, Aristóteles discrepa de Platón en cuanto, primero, a la idea de la igualdad de la mujer como está expuesta en la República y en buena medida en las leyes. 2. Discrepa en cuanto a la abolición de la propiedad privada, no solo entre guerreros y gobernantes, como se da en la República, sino en términos generales. 3. Discrepa en cuanto a la comunidad de mujeres e hijos, comunidad de la que se derivan uniones matrimoniales no monogámicas. Ello solo vale para los dos estamentos superiores de la República, no para las leyes. Discrepa también Aristóteles al mejor tipo de constitución y al grado de perfección del mejor Estado. Ahora veamos las coincidencias punto por punto.
En estas coincidencias se dan a veces no coincidencias, pero el título, el punto principal es la coincidencia. Entonces, el primer punto era el del sentido de la vida y la concepción del Estado. Tanto Platón como Aristóteles concuerdan en que el origen del Estado ha de buscarse en la insuficiencia del hombre de bastarse a sí mismo. El Estado debe ser autosuficiente en cuanto a la subsistencia y supervivencia. Al mismo tiempo, comparten la opinión de que el fin del Estado no se agota en garantizar la sobrevivencia de sus habitantes. Aristóteles dice que la meta del Estado son las bellas acciones, que son las acciones moralmente bellas. Este fin del Estado debe ser el de permitir y fomentar que el ser humano llegue a ser lo más perfecto posible, que obtenga su plena realización. Esta consiste en tener virtud, arete y felicidad, eudaimonía, en la medida posible para un ser humano. En otras palabras, el sentido de la vida es ser virtuoso, o sea, moralmente bueno y feliz. Y esto es la meta de ambos. La realización humana tiene en Platón una fundamentación de índole religiosa. El hombre debe ser virtuoso para salvar su alma inmortal, tema que no solo es relevante en las utopías, sino, por ejemplo, también en el Gorgias. En Teeteto se dice explícitamente que el hombre debe buscar la semejanza con Dios. De ahí que la función del Estado es básicamente soteriológica. Los aspectos teóricos que sostienen esta tesis están ampliamente expuestos en la República y también en las leyes. Aristóteles, en cambio, no desarrolla una fundamentación teórica de este tipo para su modelo de un Estado perfecto, ya que él no cree en la inmortalidad del alma, él cree que solo una parte, la parte racional del alma es inmortal. Según el Estagirita, el sentido de la vida humana es más bien inmanente. Consiste en alcanzar el telos, el fin específico del hombre, esto es actualizar sus potencialidades. Cada ente posee en sí de modo natural ciertas potencialidades y tiende naturalmente a realizarlas. De tal suerte, una semilla será un árbol o una flor, el niño será en potencia un hombre. El telos específico del ser humano es la felicidad, el bienestar, que consiste en ejercer las virtudes intelectuales y morales, disponiendo al mismo tiempo de una serie de bienes exteriores, como por ejemplo tener buenos amigos, vida familiar agradable, poseer una cierta cantidad de bienes materiales. Si bien es cierto que Aristóteles difiere de Platón en la dimensión religiosa, no es menos cierto que para ambos pensadores el estado perfecto debe ser el marco dentro del cual el hombre puede dar con el sentido de la vida. Por ello, Aristóteles sostiene que la tarea del legislador competente es la de examinar cómo la ciudad pueda participar de la vida buena y de la felicidad. En otras palabras, el fin del Estado es, en última instancia, el perfeccionamiento moral e intelectual de sus habitantes. La concepción del Estado perfecto, como Estado virtuoso y feliz por un lado y como garante de la perfeccionabilidad humana por otro, es pues la misma en ambos filósofos. Coinciden además en que hay una interrelación entre virtud y felicidad, en el sentido de que se condicionan mutuamente. Este punto está más claro en Platón que en Aristóteles, pero dentro del margen de este trabajo no puedo exponer los detalles de este problema que no es sencillo. Tenemos una clara reminiscencia platónica en la política, donde Aristóteles afirma que la felicidad no es posible
si el hombre no participa de las 4 virtudes platónicas de la República, a saber, de la valentía, andreia, de la templanza, sophrosune, de la justicia, dikaiosune, y de la sabiduría, que en Aristóteles es phronesis y en Platón sofía. Quisiera mencionar en este contexto otros 2 rasgos que el Platón de la República, no el de las leyes, y Aristóteles tienen en común. En primer lugar, ambos opinan que el Estado debe ser más importante que el individuo. Este queda subordinado al conjunto. Dice Aristóteles que no se debe creer que los ciudadanos se pertenezcan a sí mismos. Todos pertenecen al Estado, ya que cada uno es parte de él. En la República, Platón señala que la preocupación por el conjunto antecede a la preocupación por cada individuo. Y hace pocos días encontré en una revista alemana política, apenas del mes de junio de este año, en una revista con un político ruso, en el cual, increíble pero cierto, dice que en Rusia a la gente se les convence, como es posible, que el bienestar del país está por encima de todo y las necesidades del individuo no son importantes. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. En segundo lugar, los gobernantes del mejor estado están concebidos como buenos pastores, idea que ya viene de Homero y se encuentra también en el cristianismo, dado que deben vigilar por el bien de los gobernados, nunca en provecho propio, fenómeno que no siempre es el caso en materia de política, y no solamente no hoy, en Grecia tampoco estuvo siempre el caso. Punto 2. Esto era el punto en que desarrollan el aspecto de la educación básicamente. En vista de que en el estado perfecto deben vivir seres humanos perfectos en la medida posible, se imparte en las 3 utopías una determinada educación para que cada miembro del Estado pueda cumplir con su función dentro del conjunto político. El fin de la educación es, grosso modo, el mismo, tanto para Platón como para Aristóteles. Se trata de hacer de los ciudadanos personas que sean lo más perfecto posible, física, moral e intelectualmente. Empieza prácticamente desde la cuna y consiste en putting before the young all that is beautiful, noble, good and true, excluding or suppressing all that is ugly, unworthy, evil and false. Es una cita de Sinclair. Pero, ¿quiénes participan en la educación? En la República se educan a los guerreros y a los filósofos reyes y filósofos reinas, porque Platón es muy feminista en esta obra. Los guerreros que conforman el estamento medio se entrenan especialmente en la virtud de la valentía, lo cual implica no tener miedo a la muerte. Además, se les pide ecuanimidad, moderación, evitar excesos en cuanto a comida, bebida y relaciones sexuales. No deben ser amantes de la riqueza. En cuanto a los niños, se señala que deben de tener una conducta cortés con las personas mayores. Se imparten en un primer momento a los niños de los 2 estamentos superiores las siguientes disciplinas o materias. Gimnasio, ejercicios físicos, luego algo que yo bauticé como narración de fábulas, literatura y música. Por narración de fábulas se entiende que se les cuentan a los niños historias que deben ser verdaderos en sus contenidos y representar al mismo tiempo un modelo de conducta. Por ello opera una censura
que prohíbe decir que los dioses mienten, roban o cometen adulterio. A los niños ya más grandes se les da, digamos, literatura, también con un propósito moral. Los futuros soldados solo leen y ven obras, tragedias y comedias en las cuales se exhiben las cualidades deseadas, a saber, valentía, piedad, templanza, obras muchas veces escritas por poetas propios de la República. La última materia es la música, pues según Platón, la ocupación de ella lleva a ser bello y bueno. La música llega al fondo del alma, por lo cual se impone una selección cuidadosa de ritmos, melodías y armonías. Se deben evitar todas aquellas armonías que son, según Platón, quejumbrosas, que favorecen la embriaguez, la molicie y la indolencia. Lo mismo vale para los ritmos. Si Platón viera ahora, prohibiría estrictamente cualquier tipo de ópera, solo Bach, definitivamente. Las leyes muestran un estado, ahora sí paso a la segunda utopía. Las leyes muestran un estado que trata de alguna manera de llegar a los ideales de la República, si bien se presentan diferencias. El gobernante debería ser Dios, porque en el fondo es una teocracia, pero como ello es imposible, deben gobernar personas en las cuales destaca la parte divina del alma, el nous. La constitución que rige en esta obra es un conjunto de leyes y la religión. La tradición religiosa se maneja por sacerdotes, los aspectos legales por magistrados. Aparte existe el famoso Consejo Nocturno, que no se distingue fundamentalmente de los filósofos de la República. Si da tiempo, al final les digo brevemente qué es este Consejo Nocturno. El gobierno de las leyes quiere ofrecer concordia, justicia y perfección. En realidad es un estado totalitario. Las leyes dominan toda la vida humana: comercio, familia, hijos, educación, comportamiento religioso, por ejemplo. Y llama la atención que Platón tiene pocos escrúpulos con respecto a la pena de muerte. Es un estado básicamente agrícola en el cual hay 5.040 lotes. Este número se debe a unos cálculos raros, cuyo número permanece siempre constante, como permanece constante también el número de habitantes. El trabajo agrícola lo llevan a cabo los esclavos. Existe la propiedad privada nuevamente y también el matrimonio privado, de preferencia estrictamente monógamo, con un rechazo completo y total de la homosexualidad. En relación al rol de la mujer, ella sí participa en las tareas estatales, especialmente en tareas que son, supuestamente apropiadas para mujeres, que ha cambiado mucho este concepto. La vida femenina está controlada por magistrados femeninos. Las mujeres tienen voz, especialmente en asuntos de familia, de herencia. El que una joven viuda deba volverse a casar, también lo deciden mujeres, no hombres. Ahora bien, existen instituciones comparables a lo que nosotros llamaríamos ahorita secretarías. Entre ellas destaca la de educación, presidida por un ministro de la educación que debe ser casado y tener hijos, permanecer en su cargo 5 años y no puede ser reelecto. Quiero adelantar algo sumamente importante desde ahora. Platón se muestra en las leyes extraordinariamente moderno en cuanto a la educación, por cuanto que ésta debe ser pública,
gratuita, obligatoria y para ambos sexos. Lo quisiera repetir porque es sumamente importante. Pública, gratuita, obligatoria y para niños y niñas. La educación principia antes de la cuna. El filósofo de la academia da consejos a la mujer embarazada. No debe estar sujeta a emociones fuertes, debe caminar. Los bebés se deben mecer y estar en brazos y gritar mucho porque esto fortalece los pulmones. A los niños pequeños no se les debe asustar con medidas de castigo. Entre los 3 y 6 años, niñas y niños son llevados por la servidumbre a una especie de jardín de niños, donde juegan bajo la vigilancia de una mujer. Al terminar los 6 años, los niños se separan de las niñas y empieza la instrucción, que consiste durante 4 años solo en ejercicios físicos: cabalgar, tirar al arco, bailar y también cantar. El fin de estas medidas es fortalecer el cuerpo, que debe permanecer preferentemente sano durante toda la vida. Platón tiene la un poco peregrina idea de que se educan tan sanamente que en las leyes mías sobran médicos. No hacen falta médicos. Como dato interesante, quisiera aducir que todos los niños deben ser ambidiestros. A los 10 años empieza el aprendizaje propiamente hablando. Los niños deben aprender a leer textos, desde luego censurados, escribir, hacer gimnasia, que dura toda la vida, y danzar. Después vienen conocimientos de matemática. Hay que aprender a medir líneas, superficies y cuerpos, como también tener conocimientos elementales de astronomía para conocer los recorridos del Sol y de la Luna. A los 13 años se enseña a tocar un instrumento musical. Estas materias están impartidas por extranjeros, metecos, o sea, como gente como yo. Como todo el trabajo en las leyes, todo el trabajo real en las leyes los hacen los extranjeros, porque el habitante, el ciudadano de las leyes se pasa la vida, aunque ustedes no lo crean, todos los días en festividades religiosas, cantan y bailan, no trabajan. Bueno, ensayan desde luego. Los ciudadanos se dedican a festividades, pues todos los días hay una, casi siempre de índole religiosa. Esta enseñanza de la que hablé es una especie de primaria, en absoluto comparable con la educación que se da en la República. Es curioso que no se dice... Oigan, les hablé de la educación de la clase superior de la República, ¿o se me fue esta página? Un momentito. FIDA. Sí, disculpen, por lo moderno se me fue algo. La educación superior que se da en la República a quienes serán gobernantes de ambos sexos es de alto nivel, dado que el futuro gobernante debe tener por naturaleza buena memoria, facilidad para aprender, nobleza, buena gracia, amar la verdad, ser justo, valiente y templado. Aparte de lo que aprendieron los futuros soldados, los futuros reyes y reinas llevan aritmética y cálculo, geometría, astronomía y dialéctica,
la reina de las ciencias, que conduce a la visión y comprensión de la idea del bien. Lamentablemente no sabemos nada acerca de una educación del estamento de los productores. Disculpen que se me fue por esto. Y ahora sí, ¿en dónde quedé? Ah, sí, esta es una especie, lo que se imparte en las leyes es una especie de primaria, en absoluto comparable con la educación que se da en la República, que dura 50 años, porque el filósofo rey o la filósofo reina deben de estudiar 50 años. Después gobiernan 10 años, después tienen que renunciar y si todavía viven otros 10 años a gobernar. No les gusta gobernar, les gusta la contemplación de las ideas, pero entienden que es importante que gobierne alguien capaz. Es curioso que en las leyes no se dice nada acerca de una educación superior para los miembros del Consejo Nocturno. Yo creo que sí me va a dar tiempo. Y es igualmente curioso que a esta escuela tipo primaria, que en realidad no da mucho, se le otorgue un valor tan importante. Después de la escuela viene el servicio militar para los hombres, instrucción en todas las armas y marchas. Las mujeres solo intervienen en casos extremadamente difíciles. Antes de pasar a Aristóteles, quisiera decir que Platón, con respecto a la república y a las leyes, pasa de un despotismo ilustrado a un estado totalitario. Pues en su segunda utopía, la ley que representa al gobierno invade la vida de sus ciudadanos, como ya dije, de una manera total. Pero esto no es todo. Aparte de que todo está controlado, se exhorta incluso a denunciar, incluso padres a hijos y viceversa. Además, existen demasiados castigos. Si bien en un primer momento se pide a algún transgresor de cambiar su conducta por la buena, si ello no es posible, se castiga rápidamente con la muerte. Este pensamiento de matar a los casos perdidos para los requerimientos del Estado se puede observar ya desde diálogos platónicos tempranos. Ahora sí, veo que hay tiempo. Quisiera decir 2 palabras acerca de este consejo nocturno. ¿O todos saben lo que es? Bien. En las leyes existe un consejo nocturno que es una agrupación de hombres viejos, supuestamente sabios, que se reúnen al alba. Ellos deciden qué es lo que hay que hacer ese día, pero no solamente esto. Hay un control religioso verdaderamente muchísimo más papista que el Papa. Todos los ciudadanos deben ser creyentes. El ateísmo es estrictamente prohibido. Si se detecta de alguien que podría ser ateísta, entonces lo meten en una cárcel y esta persona es sometido a enseñanzas religiosas. Si las acepta aparentemente, pero no realmente, no sé cómo se dan cuenta, pero de alguna forma se dan cuenta, ¿sí? Esta persona finalmente se le mata. Cuando esta enseñanza religiosa corre con éxito y realmente convierten a la persona ateísta en teísta, en creyente, entonces puede ser otra vez un miembro completo de la comunidad de las leyes. Quiero hacer mucho hincapié en esto porque este consejo nocturno fue muchas veces comparado, y con razón, con la Inquisición. Platón es terriblemente estricto en este aspecto y muy dado a matar rápidamente. Me recordó
todo el tono que en esta ponencia no puedo hacer ver, pero las leyes tienen una construcción como antes era Alemania Oriental. Yo pasé los primeros 10 años de mi vida en Alemania Oriental. Y también en lo que se llama el Coco Wash florecía. ¿Sí? Que Stalin era lo máximo, que Lenin era lo máximo. Y ya a los niños pequeños se les metía esto en la cabeza. Y algo así pasó también en las leyes de Platón. La gente no podía viajar, había una moneda que no valía nada en el extranjero, había uno que otro diplomático, pero nunca debían platicar lo que vieron en otros países. Con razón, Popper, en su libro La sociedad, ¿cómo se llama? La sociedad abierta y sus enemigos, menciona a Platón un poco como panfleto, porque lo que Popper dice vale solamente para las leyes. En la República yo lo veo como déspota ilustrado, definitivamente. Ahora bien, en el Estado aristotélico, la educación también debe ser asunto público, no debe depender de la iniciativa privada. Igual que en Platón, el cuerpo se cultiva con gimnasia. Aparte de ello, la educación se dirige a la virtud por un lado y por otro hacia el cultivo de la inteligencia. Se educa principalmente a los ciudadanos, esto es, a los varones en calidad de ciudadano, que son los hijos de padre y madre atenienses. Se trata de 35.000 individuos, teniendo Atenas en aquel entonces una población total de 130.000 habitantes, de los cuales solo 35.000 eran ciudadanos, varones desde luego. La mujer, hija de padre y madre ateniense, también era ciudadana, pero no tenía derecho a voto ni a voz. La mejor constitución cultiva, según Aristóteles, la valentía y la filosofía para el ocio. En el modelo aristotélico encontramos elementos de las leyes. La educación empieza igualmente desde antes de la cuna. Hay prescripciones para la mujer embarazada. Ella debe cuidar su cuerpo, haciendo ejercicio moderado y comer lo suficiente. Para el recién nacido es importante que tome mucha leche y, aunque ustedes no lo crean, poco vino. Sí, esto se encuentra en la política, por increíble que suena, pero en el 1336 A8. Y si es posible, que eviten el vino, pero si no es posible, poco. Hay que acostumbrar a los pequeños al frío, incluso bañarlos con agua fría, porque es útil para la salud y posteriormente para el servicio militar. Los niños pequeños deben dedicarse básicamente a jugar, pero solo a aquellos juegos que tienen una función moralizante, por cuanto que no deben jugar con esclavos, ni jugar juegos, cita, indignos de un hombre libre. Finaliza la cita. Tampoco deben pasar mucho tiempo en compañía de esclavos, podría haber una mala influencia, ni oír ni ver cosas impropias. Quisiera llamar la atención a una excelente observación psicológica. Dice Aristóteles que es necesario cuidar extraordinariamente las primeras impresiones de la infancia, cita, porque todos queremos más lo primero. Finaliza la cita. Hay una observación equivalente en la República, donde Platón señala que el carácter de los niños es muy maleable. Regresando a Aristóteles, hasta los 5 años los niños no deben hacer ningún ejercicio forzado. Es suficiente que se muevan para no estar demasiado tranquilos. El movimiento debe estimularse por los juegos, los cuales no deben ser ni fatigosos ni afeminados, sino dignos de hombres libres. Los cuentos que los pequeños escuchan a esta edad los deben preparar para las actividades
que tendrán de adultos. Los niños que no obedecen pueden ser castigados con vejaciones y golpes. La educación física se divide en dos fases, de los 7 años hasta la pubertad y de la pubertad hasta los 21 años. Hasta la pubertad los ejercicios deben ser ligeros, sin dietas severas y sin esfuerzos exagerados. 3 años después de la pubertad, el ejercicio debe ser duro con dietas rigurosas. En cuanto al intelecto, se aprende gramática, esto es, leer, escribir y adquirir conocimientos de literatura. Además, dibujar, porque el dibujo, cita, afina la contemplación de la hermosura corporal, fin de la cita. También se necesitan conocimientos matemáticos y astronómicos. Es importante señalar que el ciudadano libre no debe conocer por propia experiencia el trabajo físico, ni también la artesanía. Tampoco es muy importante, fíjense, tampoco debe ser un especialista en ninguna rama profesional, pero sí es necesario que sepa juzgar acerca de diversas actividades profesionales. Hoy diríamos que Aristóteles tiene una preferencia por el lego culto, mas no por el especialista, contrariamente a Platón. El ciudadano aristotélico ideal sería, pues, un hombre culto, moderadamente activo, que practica las virtudes del justo medio. Igual que su maestro, Aristóteles atribuye un papel fundamental a la música. En este punto es más explícito de Platón, yo diría que demasiado explícito. El ejercicio, tocar un instrumento y el estudio de la música sirven, según él, para 2 fines. Por un lado, la música relaja, descansa y enseña a alegrarse de aquellas cosas que lo merecen. Por otro, amplía el bagaje del hombre culto por cuanto que forma el carácter y tiene una función de catarsis. El carácter formativo de esta disciplina estriba, igual que en el pensamiento platónico, en que es capaz de producir determinadas emociones en el alma. En el contexto educativo se recomienda especialmente el modo dórico, en Platón también, porque, según Aristóteles, produce moderación y compostura a la vez que repercute en la virilidad. Tres, que es el punto de las prácticas de eugenesia, control de natalidad. Ambos filósofos, ya no falta mucho, ambos filósofos están a favor del eugenismo. Mientras que en la República se practica todo un programa eugenético desarrollado que pretende crear hombres cada vez más perfectos mediante uniones sexuales apropiadas y que implica dejar también morir a personas incurables, tanto de enfermedad física como psíquica, Aristóteles solo prescribe que en su modelo de estado ideal no se deben criar niños deformes. No dice de qué manera, es vago. El control de la natalidad, propiamente hablando, se lleva a cabo de modo rudimentario en las 3 sociedades. Aristóteles opina que a los niños que sobrepasan el número deseado de habitantes se les debe practicar un aborto antes de que el feto tenga vida y sensación. Platón en la República comparte esta opinión, pero lo que pasaba en realidad, que los niños no deseados o que tenían alguna falla física, se les exponía al campo. En las leyes, ahí sí, más moderno, se sugiere que los habitantes que sobran se manden a fundar colonias o que a satélites.
Ambos filósofos reglamentan las edades apropiadas para contraer matrimonio, no monógamo en el Platón de las leyes, y sobre todo para procrear. En las leyes, también en la República, las mujeres se deben casar entre los 17 y 20 años, los hombres entre los 30 y 35. Y quien en las leyes el varón que en las leyes no lo hace en esa edad, tiene que pagar un impuesto. Y conforme pasa el tiempo y todavía no se ha casado, el impuesto es cada año mayor. Lo mismo se pide en el Estado aristotélico, en cuanto a edades, no a impuestos. Ahora bien, en las tres utopías existe una división de trabajo y por lo tanto una división de la población en diferentes estamentos. Mientras que en la República tenemos 3 estamentos, manteniendo la analogía con las 3 partes del alma, en las leyes se trata de 4 que se encargan de realizar las funciones del Estado entero. Aristóteles, en cambio, divide la población del Estado en 6 grupos, gene, basándose en la idea de que para ser virtuoso y feliz, el conjunto estatal requiere de 6 factores. Esos son la alimentación, las artesanías, las armas, cierto bienestar material, el culto religioso y una instancia que juzgue acerca de lo justo y útil. Debe de haber entonces campesinos, artesanos, guerreros, comerciantes, sacerdotes y magistrados. Pero ¿quién se encarga de cuál tarea? Los ciudadanos no se harán ni campesinos, ni comerciantes, ni artesanos, sino guerreros, magistrados y sacerdotes. Fungirán como tales, como guerreros, magistrados y sacerdotes, en diferentes etapas de su vida. El trabajo manual lo hacen los esclavos. Por otra parte, Aristóteles discute detenidamente 4 factores que son condiciones necesarias del estado ideal, a saber, el número de habitantes, el tamaño del territorio, la situación geográfica de la ciudad y el carácter natural de los habitantes. En cuanto al número de habitantes, afirma que el Estado necesita ni más ni menos miembros de los que son indispensables para garantizar la suficiencia económica, esto es, de que todos puedan vivir. Además, para que el orden de las leyes pueda ser realizado, el número de habitantes no debe ser demasiado grande, puesto que en tal caso la ley no se podría aplicar fácilmente. Aparte de ello, si el número de habitantes es demasiado grande, los ciudadanos no podrían conocerse personalmente y juzgar sus méritos y capacidades para ser elegidos. La democracia ateniense es de tal índole, es personal. La gente se debe conocer personalmente para que yo sepa por quién habitar, no es representativa. El tamaño del territorio debe ser suficientemente grande para producir la materia prima y los productos agrícolas para las necesidades de la comunidad. La ciudad debe ser situada de tal modo que sea fácilmente defendible en caso de guerra. Por otro lado, debe ser de fácil acceso para el comercio. Tiene que estar situada climáticamente de tal forma que garantice en máxima medida las mejores condiciones de salud a los habitantes. Por último, estos habitantes deben de tener un carácter natural que Aristóteles cree ver realizado en los griegos, a saber que según él tienen inteligencia, habilidad y valentía al mismo tiempo. El último punto de este renglón es: ambos rechazan la democracia. Tanto Platón como Aristóteles tienen una aversión a la democracia como mejor forma de gobierno, si bien cada uno fundamenta su rechazo de otro modo. Platón exige en la República una aristocracia en la cual gobiernan los mejores moral e intelectualmente. Deben ser los filósofos que tienen el conocimiento acerca de cómo se debe gobernar, sin posibilidad de equivocarse,
Se trata de una epistemocracia. Yo creí que yo inventé esa palabra, pero ¿cuál no fue mi decepción? Cuando hace un año vi que algún pensador del siglo antepasado también ya la inventó. En otras palabras, deben gobernar personas que manejan los valores morales a un nivel tan seguro como que 2 y 2 son 4. Esto es, en primer lugar, imposible. Y en segundo lugar, aun si fuera posible, sería del todo improbable que un pueblo entero tenga conocimientos incorregibles acerca de cómo se debe gobernar. De ahí el rechazo a la democracia. Platón no rechaza la democracia porque él es de una clase aristocrática, la rechaza porque la gente no tiene suficientes conocimientos acerca de cómo se debe gobernar. Aristóteles no pide al gobierno del Estado ideal que posea un conocimiento, y por conocimiento se entiende siempre conocimiento correcto, pues no hay conocimientos falsos de la política, ya que no comparte con su maestro el afán de apoyar casi cualquier actividad de la vida humana en episteme. Pero también tiene una aversión a la democracia, no porque creyera que la gente es inepta para gobernar, sino porque la democracia es básicamente un gobierno de pobres y por lo tanto puede caer fácil en desórdenes, como se ve actualmente en México. Y un gobierno de estas características no garantiza la estabilidad del régimen, que es condición de un Estado perfecto. Él desea una constitución que en inglés se llama polity, un gobierno de la clase media, a veces traducido por república. Ahora veamos los puntos en los cuales Aristóteles discrepa de Platón. Primero, rechaza la idea de que la mujer es igual al hombre en el sentido de que puede gobernar, punto en el cual Platón hace mucha hincapié. Hay que recordarse que en la república ideal no solo existen filósofos reyes, sino también filósofas reinas. Según Aristóteles, la mujer es inferior al hombre y no debe participar en el gobierno. Por lo mismo, no es admitida a una educación académica, solo doméstica, que sepa cocinar, tejer, etc. En segundo lugar, Aristóteles rechaza la idea de la abolición de la propiedad privada en general. Son los magistrados quienes deben poseer la tierra. A su vez, los campesinos, quienes la trabajan, son o bien esclavos o bárbaros de los pueblos vecinos. Dentro de este contexto quisiera hacer una aclaración. Aristóteles acepta explícitamente la esclavitud como una institución natural e incluso la fundamenta. En cambio, no sabemos si en la República hubo esclavos o no, ya que Platón no menciona este asunto. Me parece más bien que no hubo esclavos en su estado ideal. Pero regresando al tema de la ausencia de propiedad privada, esta, según el Estagirita, no solo convierte a las personas en pobres, sino que impide el cuidado apropiado del suelo. Según Aristóteles, el hombre tiene una tendencia natural de ocuparse más de lo propio que de lo común. Ello me parece ser cierto, y quienes viven en condominio seguramente ya han visto este fenómeno. Y seguramente Platón también lo vio, razón por la cual en las leyes ya no encontramos la propiedad común de bienes, ni como lo quiso instituir en la República. 3. Con respecto a la comunidad de mujeres, Aristóteles razona de la misma manera. El hijo, al menos relativamente desconocido por sus padres, no recibirá el mismo cuidado que un niño plenamente identificado por sus padres. Aparte de ello, el manejo platónico del matrimonio no individual puede conducir al incesto. Cuarto,
Platón desarrolla su utopía con independencia de lo que es y de lo que razonablemente podría ser. Esto es el punto que se refiere al mejor tipo de constitución. La república es concebida como el mejor estado por excelencia en términos absolutos, en virtud de una fundamentación ontológica y epistemológica que llevaría demasiado lejos exponer en ese momento. Las leyes pretenden ser un estado perfecto de segundo orden. La república sigue siendo para Platón el estado perfecto por excelencia. Es la perfección. Aristóteles, en cambio, se pregunta más bien cuál sería el mejor estado posible dentro de los límites de la naturaleza humana y dentro de determinadas posibilidades. Él prefiere un estado simplemente bueno, pero realizable, a un estado perfecto, pero irrealizable. Esta postura le ha valido el comentario de ser más realista que Platón en el campo de la utopía. Esta está repetida. Esta diferencia de enfoques se debe a diferentes temperamentos filosóficos. De ninguna manera al hecho de que Aristóteles tuvo más material empírico a la mano, a saber, la colección de las constituciones. Platón también conoció perfectamente bien la política real, como lo revela la Séptima Carta o el Gorgias. También conoció muy bien Esparta. La diferencia es, según mi opinión, la siguiente. Platón es un apasionado mejorador de la humanidad, que poco se deja impresionar por lo que es en materia política. Y Aristóteles es definitivamente más realista y adecúa su pensamiento utópico más a la naturaleza humana. En resumen, con respecto a su pensamiento utópico, Aristóteles comparte ciertas ideas con Platón y rechaza otras. Los puntos en los cuales concuerda con su maestro son de cierto peso y en buena medida tomados de las leyes. Ello no solo convierte en un pensador más realista que Platón, sino también en más conservador y mucho menos revolucionario, sobre todo con respecto a la Calípolis, que es la República. Sin embargo, las ideas que comparte con el filósofo de la Academia, principalmente el concepto positivo del Estado, su función específica de permitir al individuo su plena realización, la idea de la polis como conjunto armónico y ordenado con el fin de obtener bondad moral y felicidad, permiten calificarlo como pensador platonizante, ya que la herencia de su maestro es a todas luces innegable. Gracias. Sí. 5 minutitos. ¿Para algún comentario, alguna pregunta? ¿O fue tan claro y distinto que todo quedó claro? La doctora Aquino, por favor. Silvia, no te oigo. Bueno, felicidades por tu ponencia. Yo quería preguntarte, la escuela aristotélica, en el siglo IV más o menos, tenía también una tendencia diferente a Platón, en el sentido de la organización científica del conocimiento en esos momentos. Gracias. Entonces, ¿no hay alguna parte de la obra de Aristóteles en donde se hable de esto, ¿no? Es decir, la botánica, la química, la física, todos estos elementos que él estuvo organizando y luego, gracias a sus alumnos, porque era una escuela real, efectiva, no como la de Platón, evidentemente, él seleccionaba o trató
de organizar el conocimiento humano a través de todo eso, ¿no? Esto es cierto, Silvia, pero no se enseñó de modo público. Ah, claro. O sea, Aristóteles permite, aparte de la educación pública, que no debe estar sujeto a iniciativa privada, pero en general permite, desde luego, que algunos padres enseñen o mandan enseñar a sus hijos conocimientos de la índole que tú mencionas, ¿sí? Si él mismo fue el educador de Alejandro Magno, ¿sí? Yo dudo que solamente le haya enseñado a leer, ¿sí? O a dibujar para admirar su hermoso cuerpo, sino ahí sí, pero en su estado utópico solamente tenemos esto, Silvia, y no olvides que está incompleta la política es incompleta, y no solamente al final. La lectura es árida de la política porque se ve que alguien lo redactó, no Aristóteles, sino que un cachito de esto se repite, vuelve a otro tema, vuelve a un tema anterior. Ese es muy quisquilloso, pero sí, tú tienes razón, de que es como el padre en buena medida, el padre de la ciencia moderna y de biología, física y todo esto. Sí, él mismo escribió muchas cosas mientras acompañó a Alejandro Magno, ¿sí? Pero no fue enseñado a esta escuela magra que dio, ¿sí? Pero privadamente quienes lo quería hacer, sí lo pudo hacer, pero no incumbe en su estado perfecto, lamentablemente, ¿no? O a lo mejor sí, si la política fuera completa, hubiera añadido una educación superior y estas cosas habrían venido. Claro. No lo sabemos. No lo sabemos. Bien, muchas gracias. Agradecemos esta interesantísima y de enorme actualidad conferencia de la doctora Ute Schmidt y damos paso a la primera mesa redonda que lleva por título Un diálogo entre recepción y tradiciones clásicas. Muchas gracias.